Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Las Heras y hoy tendremos como invitado a Mario Zamudio Palma, periodista con experiencia en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia, así como en temas de género, memoria histórica, construcción de paz e integración regional. Zamudio se desempeña actualmente como oficial de incidencia para América Latina de la organización sueca Civil Rights Defenders. Me acompaña hoy en esta sesión Ronald Rodríguez. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola, Chomin. Y con Mario Zamudio Palma conversaremos sobre el libro Frontera Común, Luchas por los Derechos Humanos en Colombia y Venezuela, del cual ha sido el coordinador editorial, donde se relatan testimonios de un territorio atravesado por múltiples heridas, tensiones históricas no resueltas y conflictos violentos, como lo estamos viendo hoy en día en el Catatumbo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chomín? Buenas tardes para ti, Ronald, también. Un abrazo y un gusto estar acá. Bueno, vamos a comenzar la entrevista, Mario. Cuéntanos qué podemos encontrar en el libro Frontera Común y qué les movió a editarlo. Bueno, Frontera Común, como tú lo decías, es un relato, es un viaje, lo que hicimos pensar así y desde su parte editorial, desde su parte gráfica y desde su apuesta política es efectivamente un recorrido por esa frontera, sobre todo del Pichada hacia arriba, que comparten Colombia y Venezuela, 2.219 kilómetros de frontera atravesada por tensiones, por conflictos políticos, pero sobre todo por una gran convivencia y coexistencia cultural, que es lo que precisamente quiere resaltar este libro. En este libro van a encontrar 6 experiencias que seguro hablaremos en un rato más en profundidad de cada una de ellas, pero son 6 relatos de individuos, organizaciones o comunidades que le apuestan por la vida en medio de lo que denominamos uno de los lugares más conflictivos para ejercer la defensa de los derechos humanos en el continente y seguramente en el mundo también. Esta es una apuesta de Civil Rights Defenders por entender la complejidad de la frontera, no desde Bogotá ni desde Caracas, sino desde la gente que se queda. Queremos además complejizar un poquito la mirada sobre la frontera y no dejarla solamente desde una perspectiva migratoria, que es muy importante y es clave para entenderla, pero también nos gusta quedarnos con la gente que justamente está en estos territorios, que resiste desde ahí, que ejerce la defensa de los derechos humanos desde estos lugares que ya tienen de por sí una complejidad que los hace vulnerables a varios tipos de afectaciones que seguro conversaremos más adelante. Eso es Frontera Común, es un documento, es una excusa para conversar y por eso también estamos aquí en este espacio, Chomi. Mario, precisamente es una excusa para conversar y es una excusa para conocer el trabajo de los defensores de derechos humanos en el territorio, precisamente en aquellas áreas que compartimos entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo es la estructura del libro? ¿Cómo se decidió estos 6 relatos para poder hacer esta dinámica de la frontera común? ¿Cómo se construyó el texto que nos permite conocer un poco desde cada una de las labores en derechos humanos que se dan en el área? Ronald, pues contarte que el libro tiene una construcción política de varios años, que tiene 3 objetivos principales, y lo primero es que la gente se pueda adentrar a las complejidades de cómo es defender los derechos humanos en esta región tan particular. El segundo objetivo es que estas experiencias sirvan para entablar diálogos fronterizos, una cosa que sentimos que sigue siendo una deuda tanto en la arquitectura institucional como en la sociedad civil organizada. Vemos que sentimos que esos diálogos son mucho más orgánicos en otros lugares que no son en la defensa de derechos humanos, y que ahí se puede fortalecer. Y el tercero es que estas conversaciones puedan promover la toma de decisiones para que defender los derechos humanos en este territorio pues no le cueste la vida a las personas. Entonces rápidamente voy a contarte que en el libro ustedes van a encontrar, los lectores y las lectoras van a encontrar una experiencia del Zulia, que es el relato sobre la precariedad de los indígenas guayú y lastimosamente la instrumentalización política del hambre y la pobreza en ambos sectores, sabiendo que el pueblo guayú está en un escenario que es transfronterizo y binacional. Está la experiencia también de 2 organizaciones de derechos humanos en Tibú, un lugar
muy en boga en este momento debido a la crisis en el Catatumbo. Es una lucha de dos organizaciones, una organización campesina y una organización de mujeres que resisten en medio de la estigmatización, los cultivos ilícitos, la falta de garantías y ahora una crisis tremenda como la que se vive en el Catatumbo. En Arauca tenemos un relato de memoria histórica que permite exaltar y recuperar las voces de las mujeres lideresas en su diversidad y cómo ellas forjaron los procesos sociales y de defensa de derechos humanos en el territorio. Está la Nación Uwa también, que le hace una carta al mundo. Con este apartado terminamos el libro y es una carta sobre una visión mucho más ancestral sobre el concepto de frontera y por qué la nación UBA se entiende como una sola, si bien está en ambos lados de la frontera, y cómo este mensaje puede quizás dar pistas sobre cómo resolverlas, no la crisis, sino las crisis que permanecen en la frontera. Y del lado venezolano también están la experiencia del Táchira con una organización que cuenta cómo lastimosamente ese Estado venezolano ha sido usado como una especie de laboratorio de represión, sobre todo de la protesta social, y allí el gobierno de Nicolás Maduro ha piloteado estrategias muy sofisticadas para violar los derechos de la población y para reprimirla. Y en Apure tenemos finalmente la crónica de un periodista que fue retenido durante varias horas por el ejército bolivariano y que plantea los retos sobre cómo es hacer periodismo en un territorio marcado por el conflicto. Sí, Mario, en el libro Frontera Común, ustedes reflejan muy bien que los territorios que conforman la frontera colombo-venezolana no son un todo homogéneo, ¿no? Sino que albergan múltiples y diferentes realidades, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto para que nuestros oyentes un poco comprendan la dinámica fronteriza? Sí, sí, sí. Lo primero es que desde Civil Rights Defenders venimos trabajando unos 5 o 6 años en lo primero que hay que hacer es tratar de entender la complejidad de la frontera, porque no solamente es una frontera. Si ustedes ven el libro, la portada, lo que tratamos de hacer gráficamente es incluso desde los colores tratar de entender una frontera que va desde los amarillos más arenosos hacia la densidad boscosa de la frontera, más en los territorios de Apure, en el Pichada colombiano y más bajando hacia la Amazonía. Pero no solamente son esas complejidades, sino también las complejidades de las comunidades que habitan estos territorios, los Wayuu, con su cosmovisión y su concepción transfronteriza, donde la movilidad y la frontera pasa por otras realidades y otras concepciones, así como con el pueblo Uwa, por la resistencia de las comunidades campesinas del lado colombiano y por una relación comercial histórica y sostenida, muchas veces en la informalidad, muchas veces en escenarios más formales, con sus pares del otro lado. Esto por hablar como de las complejidades más históricas y geográficas, y ahora atravesada lastimosamente por unas crisis políticas y de conflicto armado que hoy tienen en vilo no solamente el relacionamiento, sino el peligro lastimosamente, la erosión cada vez más grande de la democracia en Venezuela y la profundización del conflicto armado en Colombia. Desde Civil Rights Defenders hemos tratado de sostener una tesis de cómo la necesidad de paz en Colombia fortalecerá la democracia en Venezuela y la necesidad de que del fortalecimiento de la democracia en Venezuela va a ayudar sin duda alguna a la paz en Colombia. Mario, en esta zona, en el área de frontera, hay un abandono estatal. Históricamente, ni el Estado colombiano ni el Estado venezolano han hecho un adecuado, eh, digámoslo así, relacionamiento con la población en el territorio. Pero sí hay muchas organizaciones sociales, sí hay mucho trabajo desde los diferentes actores para tratar de resolver sus problemas, para hacer frente precisamente a esa ausencia de Estado. Las organizaciones han sido uno de los hechos característicos de estas áreas. ¿Cómo fue el proceso de selección de estos relatos y precisamente de contar a través de estas organizaciones lo que sucede en materia de derechos humanos? Bueno, fueron varios procesos. Voy a hacer una infidencia acá y lo que quisimos hacer es un homenaje a las organizaciones que nos abrieron la puerta para poder trabajar en la frontera. El hecho de escoger a CODES, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, o de elegir al pueblo Uwa, más abajito en la frontera entre Arauca, Boyacá
y Apure o elegir a Foro Penar en el Táchira o a las Madres del Catatumbo en Tibú, es porque a través de estas organizaciones es que hemos podido conocer el territorio. Sabemos que son organizaciones que resisten más allá de la violencia, más allá de la polarización, tanto en términos de democracia en Venezuela como en términos de paz en Colombia. Y lo primero es que es un homenaje a ellas. Ahí ustedes van a encontrar las voces de las mujeres trans y lesbianas en Arauca que han sido profundamente invisibilizadas, atacadas no solamente por el conflicto armado, sino también por lógicas patriarcales, por la estigmatización, por el Estado, por el extractivismo. Bueno, tratamos de hacer una selección de con la gente que nos acompañó o que nos ha acompañado en el desarrollo de este proceso, tratar de visibilizar y demostrar sus luchas y sus experiencias. La segunda es que queríamos también honrar la complejidad de la frontera, eligiendo voces de mujeres diversas, voces indígenas, voces campesinas, voces de abogados y abogadas que defienden personas defensoras, voces de periodistas. Quisimos hacer como una especie de voz coral sobre lo que la gente, si trazara un camino a través de esa línea fronteriza, se pudiera encontrar. Entonces queremos, por un lado, apuestas políticas de nuestro camino y nuestro entender de la frontera. Entendemos que este no es un libro que pretende decir la verdad sobre lo que es la frontera. Esta es un insumo, una mirada más que sobre todo pone de presente voces que reflejan la complejidad y la diversidad de esta frontera, tanto política como poblacionalmente. Mira, Mario, Venezuela ha vivido, por lo menos durante los últimos 10 años, lo que los expertos y organismos internacionales también han llamado una emergencia humanitaria compleja, pues que es la confluencia de una crisis política, económica, social, ¿no? Al mismo tiempo, todo. ¿Qué impacto ha tenido esto en la observación que ustedes han hecho de la realidad fronteriza? Sí, lastimosamente, ahí hay mucho por decir. Lo primero que hemos visto es que en estas regiones de frontera se han visto patrones como, por ejemplo, la instrumentalización política del hambre, de la pobreza, de lo que llamas la crisis humanitaria compleja, que ha sido muy vapeada, y ahí creo que la sociedad civil venezolana ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de caracterizar lo que pasa ahí. Por ejemplo, en el capítulo del Zulia, ustedes van a ver cómo a través del uso de estas cajas CLAP, que son estas cajas con elementos básicos que el gobierno ha querido brindar a específicamente a las comunidades más vulnerables, cómo se ha instrumentalizado esto en usos políticos, se entrega en contraprestación a prebendas, sobre todo a liderazgos guayú, y creo que esto sucede de manera impune en un territorio en el que la crisis se ve con particular atención. Lo que sucede en Táchira nos ha parecido también muy brutal ver cómo los estallidos sociales de las últimas década y media, son particularmente brutales a la hora de contenerse y reprimirse en el Táchira. Allí justamente de la mano de la organización Foro Penal, vemos cómo, salvo en la última movilización social previa a las elecciones del 28 de julio, en las anteriores, que de hecho ahí se relatan muy bien en el capítulo, se ve como la mayoría de las personas presas políticas, por motivos políticos, por salir a la calle básicamente a alzar su voz, son detenidas de manera arbitraria. Las condiciones dentro de las cárceles, en medio de una connivencia que creo que hoy estamos empezando a ver con la crisis del Catatumbo, y es como los ejércitos guerrilleros colombianos están ya casi que ni siquiera yendo a hacer cosas y volviendo a Colombia, sino que haciendo parte de los ejércitos de contención del gobierno bolivariano. Esto no lo dicen las organizaciones, lo dicen muchos analistas, y lo vemos con mucha preocupación porque lo que hace es que fortalece los mecanismos de represión ante un escenario en el que hoy más que nunca se ve la erosión de la democracia, se cuestionan los resultados, y departamentos o estados como el Táchira han visto cómo esa represión lo que hace es socavar el tejido social, socavar la posibilidad de que la gente se asocie, converse, genere medios de comunicación independientes, conversaciones. Entonces, siento que esa conclusión de la crisis humanitaria compleja, que lastimosamente no se ve como un fin
a la vista, lo que ha hecho es minar a la sociedad civil, minar la organización social y finalmente minar la posibilidad del cambio democrático, que es, desde nuestra manera de verlo, un anhelo de decenas de organizaciones a lo largo de la frontera. Mario, te quería preguntar precisamente por eso. Pareciera que en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela es donde convergen el deterioro democrático venezolano, como nos lo decías, la instrumentalización que hace el régimen del acceso a bienes y servicios básicos para el control político, pero del otro lado tenemos todas las dinámicas del conflicto armado colombiano que se hacen presentes desde este lado del territorio y que muchas veces también transgreden el territorio de Venezuela. ¿Cómo ha sido este proceso de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo lograron precisamente esos vínculos de confianza y como nos lo señalabas para que participaran en este libro y obviamente el trabajo que ustedes hacen en territorio? Pues no es un trabajo fácil. Ustedes que son dos expertos de la realidad fronteriza, saben que lastimosamente los quiebres políticos lo que terminan generando es unas desconfianzas y unas distancias a lo largo de la sociedad civil, que es muy fácil hacer un decreto por ejemplo, diga que la frontera está económicamente cerrada, pero esa consecuencia de esa decisión es muy difícil de recomponer. Entonces, el proyecto básicamente de Civil Rights Defenders fue tratar de hacer presencia en el territorio para poder intentar potenciar unos diálogos que de manera muy orgánica, pero muy despaciosa hemos tratado de ir generando, tratando de entender cuáles son esas agendas comunes donde no están presentes las desconfianzas, sino donde quizás hay similitudes, hay desafíos comunes. Por ejemplo, utilizamos conversaciones sobre muchos asuntos de géneros, de género, perdón, y de diversidades sexuales. Pudimos estar en contacto con organizaciones de jóvenes que tienen proyectos al lado y lado de la frontera, por ejemplo, en el área metropolitana de Cúcuta, con el proyecto Frontera Morada, que además trae mujeres de Venezuela para tratar de formarlas y fortalecer sus capacidades en defensa de derechos humanos desde una perspectiva feminista. También los diálogos sobre el medio ambiente, digamos, un escenario más en términos de escasez y presencia de grupos armados, y por el otro lado el colombiano con una presencia de economías extractivistas y una labor del Estado profundamente lesiva para el medio ambiente. Entonces hemos tratado de a poquito ir jalando esos hilos donde encontramos que hay asuntos comunes. Por eso le pusimos frontera común a este libro, porque es de a poquito, ¿no? Sabemos que también hay momentos donde se tensiona más la relación, los momentos electorales, digamos, son más complejos. El hecho mismo de que a nosotras en Civil Rights Defenders nos costaba un poco más pasar la frontera. Al principio la frontera estaba cerrada, después hay todos los temas de seguridad que hay que tener en cuenta. Eso mismo tensa la relación y creemos que Frontera Común también es un esfuerzo de eso. Por eso, por ejemplo, incluimos el relato de Rafa, del periodista venezolano que fue retenido arbitrariamente por la Guardia. Entonces, para ver un poco la dinámica de la complejidad en la cual trabajamos y de la cual tratamos de jalar hilitos para encontrarnos en lo común. Mario, Mario, perdón, adelante, Ronald. Mario, ¿dónde podemos conseguir el libro? Para que los que nos escuchan puedan descargar el libro, lo encuentran en... Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo encuentran en www.fronteracomún.com. Nosotras tenemos aquí este es un libro de distribución gratuita. Hicimos un primer tiraje de unos 1.200 libros que estuvieron en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro de Cúcuta, en la Feria del Libro de Arauca. Estuvimos en Caracas en un escenario un poquito más cerrado, entendiendo los cierres del espacio cívico que hay allí en Venezuela. Llevamos unos libros a la Feria de Derechos Humanos del Zulia, organizaciones del Zulia lo tienen también. Hicimos un lanzamiento en Suecia porque somos una organización sueca. Así que quien quiera acercarse o quiera que le hagamos llegar algunos ejemplares, como les decía, queremos que Frontera Común sea una excusa para dialogar, para conversar. Está completo en la página web, pueden descargarlo, reproducirlo de manera gratuita y si quisieran ejemplares físicos, también súper a la orden. Mira, Mario, ya para terminar, para que nos respondas en un minuto, ¿qué futuro visoras para la frontera colombo-venezolana, tomando en cuenta no solo los problemas que confronta, sino también las potencialidades que pueda tener?
Bueno, es un momento duro, es un momento difícil como muchos, pero yo quisiera resaltar eso que nos ha quedado como lección de trabajar en la frontera en estos últimos años y es, uno, la resistencia y la resiliencia de la gente y dos, la apuesta por la vida. Muchas veces lo que hemos encontrado en común es esa lucha por resistir, por cuidar a las personas que están presas, por cuidar el territorio, por cuidar a las mujeres en su diversidad, por cuidar a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes. Y creo que mientras esa potencia esté ahí, ni las decisiones gubernamentales, ni la erosión de la democracia, ni los grupos armados van a poder minar esa esencia que tiene la frontera. Y ahí para cerrar, resaltar la carta de los UBA al mundo, que habla también de cómo esa frontera político-institucional es una invención de los hombres blancos y la frontera para ellas y para ellos no existe, que es lo mismo para los guayuno, transitan, coexisten, conviven, comercian, tratan muchas cuestiones en un territorio que es común. Entonces, siento que mientras ese escenario desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde la población se siga viendo como un escenario común y de todas y de todos, siento que ahí está la potencia. Después de los problemas podemos hablar largo y tendido, pero me quiero quedar con esa potencia que radica en la gente y en la sociedad civil fronteriza. Bueno, muchísimas gracias, Mario Zamudio Palma, oficial de incidencia para América Latina de la organización sueca Civil Rights Defenders, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de la sillavacía.com. Hasta luego, Mario. Hasta luego, muchas gracias.